Es glorioso estar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Todos los días que estamos vivos es un privilegio, ¿no es cierto? Al abrir nuestros ojos tenemos que darle siempre la gloria y la honra a nuestro Dios, que nos permitió un día más de vida. Es importante, ¿no es cierto?, la alabanza, como recién terminamos de hacerlo. Estar en la presencia de Dios es lo más hermoso que podemos hacer. Es un mandamiento, ¿sabes? Porque dice la palabra que tenemos que hacer la voluntad, ¿no es cierto? En el Padre Santo, Lucas 11:2 dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y sabemos nosotros que los ángeles alaban día y noche a nuestro Dios. Entonces nosotros también tenemos que ser igual. Tenemos que alabarlo día y noche a nuestro Dios. Si podemos empezar, ¿no es cierto?, en Salmos 150, el último salmo de la Biblia, del 1 al 6, que dice, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Así tiene que ser nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que usar todo lo que Dios pide, ¿no es cierto? Y Él está acá diciendo con diferentes músicas, ¿no es cierto? Diferentes sonidos de instrumentos. Así tiene que ser, alegre, ¿no es cierto? Porque Dios nos bendice con alegría. Si podemos también ver en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 5 al 7. Apocalipsis 19, del 5 al 7. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a ver cómo alaban el cielo. Y salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temáis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y dennos gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa esposa somos nosotros, hermanos. Un día vamos a estar parte de esa boda del Cordero que nos dice la palabra. Un día vamos a llegar y verlo a Dios cara a cara. Y ese día va a ser glorioso. Y vamos a ser parte de esta gran multitud que habla la Biblia, ¿no es cierto? Vamos a ser parte, ¿no es cierto?, de ese momento donde podemos alabarle a nuestro Dios y decirle todo lo que queremos decirle, ¿no es cierto? Sabe que el miércoles estábamos hablando del gozo y es muy importante, ¿no es cierto?, la alegría. Pero con estos momentos en esta tierra que es tan difícil, algunas veces es difícil hacerlo. Pero tenemos que tener fe que con Dios todo es posible. Amén. Si vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Eso es lo que Dios pide de nosotros. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Que dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice que siempre tenemos que estar gozosos. Tenemos tanto en la vida que ser gozosos, ¿no es cierto? Como dije antes, al despertarnos ya tenemos que estar gozosos. Un día más de vida que lo dio el Señor. Pero también Dios ha hecho tantas cosas en nuestras vidas, tantas sanidades. Hemos escuchado de tantos testimonios, ¿no es cierto?, de sanidades increíbles, que los médicos decían, ya no hay oportunidad. Y Dios dice, sí, yo lo hago. Y eso es lo que tenemos que estar siempre gozosos, orar sin cesar. Orar sin cesar no significa 24 horas al día. Algunos piensan que tenemos que estar todo el momento orando. No,
Pero en cada momento que tenemos un tiempo libre, tenemos que agradecer a nuestro Dios. Tenemos que alabarle a nuestro Dios, dándole gracias. Y el último, dar gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. Es difícil, sí, pero Dios nos da la fuerza, ¿no es cierto?, para hacerlo. ¿Sabe que el diablo es el padre de mentiras? Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero él tiene un juego favorito que él le gusta jugar y nos quiere algunas veces incluir a nosotros en este juego, y se llama el juego de la culpa. No sé si han experimentado este juego del diablo. Yo sé que yo lo he jugado. Y como es cuando pasan cosas en la vida que no tenemos entendimiento de por qué está pasando estas cosas. El diablo viene y los habla, ¿no es cierto? Y siempre nos echa la culpa. Y es porque tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, porque no sos una buena persona. Empieza con todas estas mentiras, ¿no es cierto? Pero él es el padre de mentiras. Y nosotros no podemos dejar que él nos influencia, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que ser fuertes en el Señor y seguir adelante y no ser parte de este juego. Muchas veces él quiere que nosotros sepulpemos a Dios mismo y no podemos hacer eso, ¿no es cierto? Pero cuando pasan las cosas, algunas veces lo hacemos y algunas veces queremos dejar todo y algunas veces queremos parar de hacer, ¿no es cierto?, hasta cristianos, y decimos, no vengo más a la iglesia porque las cosas no me están saliendo bien, y culpamos algunas veces, pero así no es. No podemos ser parte de este juego que el diablo quiere hacer, porque Santiago 4:7 dice que si lo sometamos a Dios, resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, tener esa fuerza. Tenemos que someternos a nuestro Dios, resistir al diablo y él huirá. Entonces, cuando vienen esos pensamientos, tenemos que reprender al diablo y él huirá. ¿Sabe que la música, la alabanza, es un arma poderosa? Y algunas veces no lo damos cuenta. Pensamos que son coritos, pero tiene poder esos coritos. Porque cada palabra que nosotros cantamos es un mensaje, es una confirmación de lo que creemos, es también una alabanza, un perfume agradable a Dios. ¿Sabe que en el Viejo Testamento hay una historia de una gran batalla que fue ganada por la música? Una gran batalla. Si lo podemos encontrar, está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20 al 24. Mientras que lo están buscando, yo le doy un resumen, porque es una historia larga. Pero Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 al 24. Los ejércitos de Moab, de Amón y de Edom, también conocido como lo del monte de Seir, venían a batallar contra el pueblo de Judá. Ahora, el rey Josafat y el pueblo tuvieron miedo. ¿Cómo no? Venían 3 armadas para venir contra ellos. Tuvieron miedo y fueron a orar, ¿no es cierto? Hicieron bien y fueron a orar. Dios le confirmó que Él estaba con ellos y que lo único que tenían que hacer es mantenerse firmes, confiar en Dios, que Él estaba con ellos. Y lo único que tenían que hacer es salir al encuentro de estos 3 ejércitos. El pueblo fue obediente y empezó, ¿no es cierto?, al encuentro del ejército. Ahora sí podemos leer, es el resumen, ahora sí podemos leer lo que pasó. Segunda de Crónicas 20, del 20 al 24. Y dice, a la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. En el momento de salir, Josafat se puso en pie para decirle, escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá, confíen en el Señor, su Dios, y se sentirían seguros, confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Y después de consultar con el pueblo, nombró a algunos cantores para que, vestidos con ropas sagradas y marchando al frente de las tropas, alabaren al Señor con el himno, den gracias al Señor porque su amor es eterno. Luego, en el momento en que se empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y de la montaña de Seir,
que venían a atacar a Judá y fueron derrotados. Pues los amonitas y los moabitas atacaron a los de la montaña de Seir y se destruyeron por completo. Y después de acabar con ellos, se destruyeron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron al sitio desde donde se ve el desierto y miraron hacia el ejército enemigo, solo vieron cadáveres tendidos en el suelo. Nadie había logrado escapar. Qué poderoso que es esta historia, ¿no es cierto? La batalla fue ganada sin espada. Fue ganada por obediencia, fe, confianza y alabanza. La alabanza es poderosa, hermanos. Dice nuestro Dios en el Salmo que Él habita Él habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, cada vez que nosotros alabamos a nuestro Dios, Él está aquí. Y tenemos que tener fe que Él está aquí. Tenemos que saber, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Entonces, cada vez que venimos, ¿no es cierto?, ante nuestro Padre Celestial, tenemos que tener esa certeza que Él está aquí, que Él lo está mirando a nosotros. Cada vez que levantamos nuestras manos y le damos la gloria a Dios, es dándole toda la reverencia a Él, ¿no es cierto? Es dándole todo. Estas personas, me imagino lo que sintieron cuando llegaron al punto donde tenían que llegar y lo único que vieron eran cadáveres. Y capaz que dijeron, ¿qué pasó? Pero ellos tenían fe y sabían que Dios estaba con ellos y Dios iba a pelear la batalla. Es glorioso, ¿no es cierto? ¿Sabe que el quebrantamiento de una persona es una condición que atrae la atención de Dios? Porque cuando una persona está quebrantada es cuando más busca a Dios. Es difícil pasar por el proceso, no es fácil. Pero Dios dice que Él escucha el clamor de su pueblo. Y Él escucha nuestras oraciones y Él está atento, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros, en una sanidad, lo que sea, Él lo va a hacer a su tiempo. ¿Sabe que la fe y la alabanza es como un matrimonio? Lo tenemos que hacer en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Si nosotros lo hacemos solamente cuando estamos felices, capaz que nunca lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener siempre eso en mente. Tenemos que ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Qué es sacrificio de alabanza? Vamos a leerlo. Si podemos ir a Hebreos 13, 15. Hebreos 13, 15. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿No es cierto, hermanos? Que tenemos que siempre confesar su nombre, siempre con ese sacrificio de alabanza. ¿Sabe que el sentimiento es parte de nuestro emocional, parte de nosotros, ¿no es cierto? Y algunas veces, como decía antes, si estamos pasando por problemas, algunas veces no sentimos las ganas de alabar ni de orar, ¿no es cierto? Pero esos son los tiempos donde más tenemos que buscar a Dios, porque Él habita, ¿no es cierto?, en esas oraciones, en esas alabanzas. Y también nos levanta, la música nos levanta, ¿sabes? Cuando estamos pasando problemas, prendemos un corito, ¿no es cierto?, y empezamos a meditar en las palabras de la canción y Dios nos da la fuerza. Dios nos cambia esa actitud, esa opresión que estamos pasando, nos levanta. Si podemos buscar en Salmos 103, del 1 al 6, es un corito que cantamos aquí en la iglesia. Salmo 103, del 1 al 6, que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Qué importante que es este verso, ¿no es cierto?, que es esta parte. Porque David estaba pasando por muchos problemas,
pero él obligaba, ¿no es cierto?, a su alma que bendiga al Señor. Y así tenemos que ser nosotros. No importa lo que estemos pasando, tenemos que obligar a nuestro alma que bendiga al Señor, que sigamos adelante, ¿no es cierto? ¿Qué son los beneficios? Hay tanto, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho por nosotros. Tantos beneficios, ¿no es cierto?, y que seguirá haciendo en nuestras vidas. Él ha rescatado del hoyo tu vida. Nosotros estábamos perdidos, ¿no es cierto?, en el mundo. Y un día el Señor los llamó y los sacó de esa vida que hacíamos, ¿no es cierto?, y nos dio la salvación eterna. Y lo rejuvenecerá como el águila, ¿no es cierto? Nos da esa fuerza para seguir adelante, no importa qué. Sabe que muchos dicen, yo no puedo alabar, yo no puedo, tengo tantos problemas. Pero saben que la historia de Pablo y Silas, ellos también estaban en un lugar oscuro, ¿no es cierto? Estaban en la cárcel, ¿no es cierto? Por el testimonio de nuestro Señor. Le metieron en la cárcel, en un lugar tan horrible. Pero cuando leamos, ¿no es cierto?, Hechos 16, 25, ahí nos dice que ellos estaban en la cárcel, pero no estaban deprimidos, estaban cantando y estaban orando a nuestro Señor. Eso es un testimonio hermoso, ¿no es cierto? Que no importa lo que estaban pasando ellos, me imagino que las cárceles allá eran difíciles. No es como las cárceles de ahora. Las cárceles de ahora es totalmente diferente, ¿no es cierto? Muchas personas hacen crimen para irse a las prisiones porque es mejor lujo de lo que vivimos afuera, algunas veces. Pero en los tiempos de Pablo y Silas era difícil, era lo peor, era un lugar de tortura, ¿no es cierto? Y además de todo lo que ellos estaban pasando, ellos estaban conformes y estaban firmes en la fe, ¿no es cierto? Y siguieron adelante y cantaron y oraron al Señor. ¿Y qué pasó? Dios mandó un terremoto, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas y ellos pudieron salir, ¿no es cierto? Así es nuestro Dios. ¿Sabe que cuando David escribió muchos de los salmos, él estaba pasando por muchas situaciones difíciles, ¿no es cierto? No era todo fácil para el rey David. Ahora, cuando él escribió uno de los salmos que voy a leer ahora, él estaba pasando por una situación bien difícil. Él estaba huyendo de la presencia de Saúl, ¿no es cierto? Saúl lo estaba buscando para matar. Entonces él tuvo que escaparse y encontrar refugio en otro lugar. Entonces, si podemos verlo en 1 Samuel 21, del 10 al 15, vemos la historia de qué pasó con David cuando huyó de Saúl. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban y danzando diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las paredes de las puertas y dejaba correr la saliva de su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre está demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hagáis traído a este que hiciese de loco adelante de mí? ¿Había de estar en mi casa? Qué funny, ¿no es cierto?, esta historia. David se había escapado de Saúl, estaba en mucho peligro, y él fue a esconderse en el pueblo filisteo, con el rey Aquís, ¿no es cierto? Y ahí lo reconocieron a David, y lo reconocieron y lo iban a matar, porque pensaron, este es el rey. Entonces, él fingió estar loco, y dice que se le babeaba por ahí, ¿viste? Y se fingió y pintaba las paredes de las cosas cuando lo querían venir a detener, ¿no es cierto? Y Dios lo liberó de ahí porque el Aquís dijo, ¿para qué me traen este loco? Ya no tengo bastante locos en mi tierra y me traen este también, ¿no es cierto? Entonces lo largó. El rey Aquís dice, yo no quiero este, bastante.
Entonces lo largó y se fue. Y por causa de esto, David escribió Salmo 34, que es uno de mis favoritos salmos. Entonces, si podemos encontrar Salmos 34, vamos a leer lo que David estaba pasando en esa historia, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer lo que él escribió, porque los salmos es una expresión, gracias, es una expresión de lo que él estaba sintiendo en este momento, de esta tribulación que le estaba pasando. Entonces, Salmos 34, vamos a leer solamente 9 versículos, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a uno su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y me oyó Jehová y lo liberó de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué hermosa promesa. Este salmo es algo glorioso, porque David lo escribía en ese momento que él tuvo con el rey Aquís, pero nosotros lo vivimos, ¿no es cierto?, a esto también. A cada momento tenemos que alabarle, ¿no es cierto?, a cada momento. Nuestra confianza siempre tiene que estar en él, porque ahí dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de nosotros. No importa la situación que estemos pasando, sus ángeles siempre están con nosotros, dándonos protección, ¿no es cierto? Dice en el verso 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. El punto clave es buscar, ¿no es cierto? Si nosotros buscamos, como dice Jeremías, ahí lo vamos a encontrar, ¿no es cierto? Porque lo buscamos de todo corazón. Si nosotros lo buscamos al Señor, ahí va a estar Él listo para darnos lo que queremos, ¿no es cierto? Para ayudarnos. Liberó de todos mis temores, no algunos, ¿no es cierto? Algunas veces nosotros pedimos y pensamos, sí, Dios va a completar un poco del plan de Él. No, Él va a hacer todo en completo. Él es un perfecto Dios, ¿no es cierto? Él no se olvida de nada. Entonces sabemos que Dios le contestó, ¿no es cierto?, cuando él estaba pasando este problema con el rey Aquís, Dios le contestó la oración a David por 4 cosas. Número 1, verso 4 dice, él buscó a Dios. Verso 6 dice, él clamó con humildad, cuando dice, este pobre clamó. El verso 8 dice, y confió en Dios. Y el verso 9 dice, y tuvo temor de Dios. Es decir, si nosotros hacemos lo mismo, buscamos a Dios, confiamos en Él, ¿no es cierto?, le clamamos con humildad, tenemos temor de Dios, entonces ahí Él va a estar siempre con nosotros, ¿no es cierto? Siempre tenemos que estar ahí. Nada nos faltará, eso me encanta. Porque a nosotros nos faltan muchas cosas, ¿no es cierto? Algunas veces nosotros empezamos a renegar y dijimos, Dios, no tenemos esto y lo otro, pero dice que nada nos faltará. Entonces tenemos que tener paciencia y todo va a venir, ¿no es cierto? Amén. ¿Sabe que Dios contesta toda oración en 3 maneras? Sí, porque lo mereces. No, porque mereces mejor. Y no todavía, porque lo mejor está por venir. Nosotros tenemos que tener esa actitud cuando oramos. No perder esperanza, no desanimarnos, ¿no es cierto?, pero esperar en Él. Y tenemos que pensar que los planes de Dios son más grandes que nuestros planes, ¿no es cierto? La voluntad de Dios es más grande de nuestra voluntad. Muchas veces deprimimos y los desanimamos porque pensamos que Dios dijo que no, cuando en realidad capaz que no dijo nada todavía, capaz que nos dijo esperar, y esperar también es una respuesta, ¿no es cierto? ¿Sabe que cuando oramos
Y cuando las oraciones de nosotros, no están contestadas inmediatamente, Dios nos hace pasar por un proceso. Ahora en mi trabajo, yo trabajo mucho con cuentas, entonces tengo fórmulas para todo. Entonces cuando estaba meditando esta palabra, inventé una fórmula para cuando no pasa algo en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer. Entonces lo quiero compartir, hermanos. Cuando nosotros oramos y no vienen las respuestas a tiempo, tenemos que usar esta fórmula. Yo lo uso, si lo quieren adoptar, adóptenlo. Tenemos que tener paciencia. Es difícil, lo sé, pero la paciencia viene del Señor. Con eso viene persistencia. Nosotros tenemos que persistir, no parar y decir, bueno, no me lo dio, don't worry. No, tenemos que persistir, orando, orando, orando. Eso produce fe. Ese aumento de fe que necesitamos para seguir, ¿no es cierto? Y creer. Eso produce confianza. Ahí ponemos toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él lo va a hacer a su tiempo. Eso nos trae fuerza para seguir adelante, para no dejar de lado el camino del Señor. ¿Para qué? ¿Quién gana? El diablo, si nosotros lo vamos del Señor. Si nosotros decimos no queremos servir más, no queremos alabar más, ya no quiero hacer nada, ¿quién gana? El diablo. Nosotros no vamos a ganar nada. Cuando Él nos da eso, nos trae paz, esa completa paz que Dios nos da, ¿no es cierto? Y al final de todo eso, después que nos dio la paciencia, después que nos dio la persistencia, después que produce, aumenta la fe, nos da la confianza para seguir adelante, nos da, ¿no es cierto?, esa fuerza que necesitamos, nos da paz para aceptar, ¿no es cierto? Y ahí, para ICUS, ¿no es cierto?, nos da, ¿no es cierto?, ese entendimiento que es la voluntad de Dios, no la nuestra. Entonces, si nosotros estamos orando por algo y no viene, no tenemos que desanimarnos, porque tenemos que dejar todo en la mano de Dios y tenemos que alabarlo en todo tiempo. No solamente en los tiempos buenos, pero también en los malos, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la voluntad de Él, dejar que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Dios tiene un plan grande para cada uno de nosotros, un gran plan. Solo Él lo sabe, pero sabemos que si confiamos en Él, Él lo hará. Como en la historia de Marta y María y Lázaro. La voluntad de Marta y María es que su hermano Lázaro no muriera. Pero el plan de Dios y la voluntad de Dios era que Lázaro muriera para que Él lo resucitara. Y ahí verían todo el pueblo la gloria de Dios. Muchas veces es lo mismo con nosotros. Nosotros queremos todo ahora. Pero Dios quiere mostrar su gloria en lo que estamos pasando. ¿No es cierto? Los testimonios que estamos viendo en esta iglesia son milagrosas. Tanta oración que han sido contestadas. Tenemos que seguir, ¿no es cierto?, haciendo la persistencia para lograr lo que queremos hacer, ¿no es cierto? ¿Sabe que había un testimonio de un carpintero en América? Que él siempre oraba y decía, Dios, yo quiero compartir, ¿no es cierto? En su iglesia estaban haciendo cajas de madera para mandar a un orphanage en la China. La iglesia había hecho una lista de cosas que iban a mandar. Y este hombre carpintero dijo, Dios, quiero mandar algo, pero no tengo nada, soy tan pobre, no tengo nada, pero tengo en mis manos, soy carpintero y voy a hacer las cajas de madera para las cosas que manden para allá. Entonces el hombre fue y empezó a hacer las cajas de madera. Y ya cuando lo llenaron la iglesia de las cosas que iban a mandar, él fue el último día para tapar la caja, ¿no es cierto?, para que lo manden. Cuando él estaba en el proceso de haciéndolo, oró de vuelta al Señor y le dijo, Dios, tú sabes que no tengo nada para mandar, pero quiero mandar algo. En ese momento él no sabía qué era el plan de Dios para su vida. Él cerró la caja y la caja se fue a la China. Meses pasaron, cuando volvió a la casa se dio cuenta que no tenía los lentes. Y dijo, Dios mío, soy pobre, no tengo para lentes. Y sabe, Señor, que no tengo para hacerme otro par. Y siguió orando al Señor que se le encuentren los lentes.
Bueno, pasaron el tiempo y no aparecieron los lentes, pero llegó una carta del orphanage de la China y le dijo, muchísimas gracias que llegó todo. Y también llegaron de milagroso unos lentes. Y dijo, pero eso no estaba en la lista, capaz que están diciendo gracias a otra iglesia que le mandó algo, porque en la lista que nosotros mandamos no mandamos lentes. Pero el carpintero, pobre, que estaba en la fila de atrás, estaba llorando. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo, porque eso eran mis lentes. Y yo le había dicho al Señor, yo quiero ayudar, pero no tengo nada. Y pudo mandar sus lentes de accidente, pero Dios tenía un plan, porque esos lentes eran para el jefe del orphanage, que no tampoco tenía plata para lentes. Entonces, Dios vio la necesidad del hombre en la China y también la necesidad que tenía este hombre, ¿no es cierto? Ese carpintero que quería ayudar, pero no sabía cómo. Así es como nosotros. Algunas veces oramos para algo y no sabemos el final. No sabemos el plan de Dios para nuestras vidas. Pero algunas veces Él usa, ¿no es cierto?, circunstancias para ayudar a otros. Muchas veces ha pasado. Tenemos que tener fe, hermanos, que tenemos que alabar a Dios en todo tiempo. Porque cuando nosotros mantenemos firme en la palabra de Dios, Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Gracias, mis hermanos.